En una ocasión les comenté que en la tribulación vamos a encontrar los juicios de Dios. Y esos juicios de Dios se manifiestan por medio de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Como son temas un poquito largos, comenzamos hoy con los 7 sellos. La mayoría de los que predican estos temas siempre comienzan en el capítulo 6 de Apocalipsis. Pero entonces yo decidí comenzar en el capítulo 5 porque es importante ver de dónde salen estos sellos. El capítulo 6 empieza a hablar de los sellos, pero no nos dice de dónde salen. Comenzamos rápidamente porque es un poco larga. Apocalipsis capítulo 5, versículos 1 al 5. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro. Específicamente es un rollo. Unas versiones dicen un libro, otras dicen un rollo, pero era un rollo, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Hay muchos que discuten sobre qué contiene este rollo, qué es lo que dice ese rollo, y algunos comienzan a decir que ese es el título de pertenencia de la tierra. Bueno, hay varias hipótesis. Digamos cuál es, en la que casi todos están de acuerdo. Son los juicios de Dios, que ahí están escritos los juicios de Dios, o sea, los juicios que van a venir sobre la tierra en la tribulación. Versículo 2: también vi a un ángel fuerte o poderoso que pregonaba o proclamaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro o el rollo y de desatar, o sea, romper sus sellos, quitarle los sellos? Pero ninguno o nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo, mucho menos examinar su contenido, ¿no? Entonces dice Juan, acuérdense que Juan es el que escribió el Apocalipsis. Juan el evangelista, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió las cartas de Juan. Y dice Juan: y yo lloraba mucho porque ninguno había sido hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, ¿se acuerdan de los ancianos que vimos hace 15 días? ¿Cuántos son? 24. Correcto, 24 ancianos. Más adelante vamos a hacer unas aclaraciones importantes para complementar lo de hace 15 días sobre esos 24 ancianos. Uno de los ancianos me dijo, bueno, digámoslo de una vez, repitámoslo porque lo dijimos. Esos 24 ancianos en el cielo son la iglesia que fue arrebatada. O sea, cuando nosotros seamos arrebatados, vamos a estar representados por esos 24 ancianos en el cielo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? El Señor Jesucristo, Dios. Y vimos lo de las tribus, ¿se acuerdan? Que hay 12 tribus de Israel, que son los 12 hijos que tuvo Jacob. Los 12 hijos que tuvo Jacob, de ahí se originaron las 12 tribus de Israel. Deberían llamarse las 12 tribus de Jacob, pero es que Dios a Jacob le cambió el nombre por Israel. Entonces, de una de esas tribus, o sea, el nombre de cada tribu es el nombre de cada hijo de Jacob o Israel. Entonces, uno de esos hijos es Judá. Entonces, el león de la tribu de Judá, porque dijimos que el Señor Jesucristo viene de esa tribu, desciende de esa tribu. Dice, la raíz de David, también es llamado el Señor Jesucristo. O sea, el descendiente de David. ¿Ha vencido para qué? Para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículos 7 al 10. Y vino
¿Quién vino? El Señor Jesucristo, y tomó el libro o el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Versículo 8, cuando hubo tomado el libro, vayan siguiendo la lectura, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se arrodillaron delante de Cristo. Los 4 seres vivientes, un pequeño adelanto porque ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Los 4 seres vivientes son ángeles, específicamente son querubines, correcto Rosalba, querubines. Acuérdense que por ejemplo Satanás era un querubín cuando estaba en el cielo, antes de rebelarse contra Dios. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Entonces, aquí es donde vamos a recordar un poquito de hace 15 días, para los que no vinieron y para que quede más claro el concepto de los 24 ancianos. Todos tenían arpas. Entonces nosotros vimos, cuando hablamos del tema hace 15 días, de los 144,000 judíos sellados, vimos que los 24 ancianos tenían coronas, que eran coronas de victoria, coronas que, digamos, ganaron en el tribunal de Cristo. Acuérdense que después del arrebatamiento viene el tribunal de Cristo allá en el cielo, y vamos a recibir coronas, o sea, recompensas, galardones, 5 clases de coronas, lo hemos mencionado varias veces. De esos 24 ancianos tienen coronas que significan victoria, pero también, ¿quiénes usan coronas? Los reyes. Entonces esos 24 ancianos están reinando con Cristo en el cielo, lo dijimos. Todo esto es para probar que sí es la iglesia arrebatada, para probar que sí ellos son la iglesia arrebatada. Dijimos que estaban sentados en tronos. Entonces, si están sentados en tronos, están reinando con Cristo. Y dicen, hay muchos textos que dicen que nosotros reinaremos con Cristo, ¿cierto? Pero también que esos 24 ancianos tenían ¿qué? Vestiduras blancas. Y dijimos que las vestiduras blancas siempre están relacionadas con los creyentes. Bueno, pero aquí dijimos también que los 144,000 judíos que hablamos en el capítulo 7 son los mismos 144,000 judíos que aparecen en el capítulo 14 de Apocalipsis. Bueno, entonces dice ahí que todos tenían arpas, ¿cierto? Los 24 ancianos. En el capítulo 14 vimos que dice que en el monte Sión está el Cordero con los 144,000 judíos sellados. Y dice Juan que él oyó un sonido o una voz que venía del cielo, ¿sí recuerdan? Que era como el sonido de muchos, ¿qué? De muchos arpistas tocando sus arpas. Aquí en este nos dice quiénes tienen las arpas, ¿cierto? Los 24 ancianos tienen las arpas. O sea que esa música que venía del cielo son los 24 ancianos. Pero también dice el versículo 9, dice, todos tenían arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, o las oraciones del pueblo de Dios. Esas copas de oro están llenas de oraciones de los creyentes. El versículo 9 dice, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los 24 ancianos. Cuando vimos hace 15 días el capítulo 14, decía que ese sonido que oyó del cielo, Juan, era como el sonido de muchos arpistas. Y en el capítulo 14 dice que también escuchó un cántico nuevo que solamente podían aprender ¿quiénes? Los 144,000 judíos sellados.
Entonces, los que están cantando de cántico nuevo, que vimos en el capítulo 14, son los 24 ancianos. ¿Ya? Y en el cántico nuevo decía, o diciendo que, correcto, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Qué quiere decir inmolado? Sacrificado. Y empezamos aquí a hacer un análisis. Y con tu sangre nos has redimido. Están diciendo los 24 ancianos, con tu sangre nos has redimido. Nos has rescatado, nos has salvado. Específicamente, redimido quiere decir nos has comprado. O sea, tu sangre pagó nuestro rescate. Y entonces eso prueba que sí es la iglesia, porque ellos están diciendo, con tu sangre nos has redimido. Sí es la iglesia. Todo esto es para que quede claro que los 24 ancianos son la iglesia arrebatada. Dice, nos has redimido para Dios, ¿cierto? De todo linaje, o sea, raza, tribu, lengua, pueblo y nación. Acuérdense que en el arrebatamiento nos vamos a ir de todas las lenguas, tribus, pueblos, naciones. Versículo 10, y nos has hecho, ¿qué? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Acuérdense que hemos visto varios textos donde dice que nosotros reinaremos con Cristo, ¿cierto? En el milenio. Y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Entonces son 6 argumentos para decir que esos 24 ancianos sí son la iglesia arrebatada. Tienen las coronas del tribunal de Cristo. Están sentados en tronos reinando con Cristo. Tienen vestiduras blancas que están asociados con los creyentes. Dice que fueron redimidos, comprados, ¿cierto? Con la sangre de Cristo. Que nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Todo eso es refiriéndose a creyentes. Bueno, entonces vamos a ver, a confirmar esto. Cuando vimos el capítulo de Daniel capítulo 7, ¿sí? ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 7, versículo 27, cuando vimos el anticristo? Daniel profetizó para la tribulación diciendo, el reino y el dominio y la majestad de todos los reinos serán entregados ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. Lo profetizó Daniel hace muchos años antes de... En Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, dice que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Claritico, en capítulo 1 versículo 6 de Apocalipsis, exactamente como dice aquí en el 10, nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y también en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice, nosotros somos real sacerdocio para que anunciemos o prediquemos las virtudes de Cristo. Dice que somos real sacerdocio. ¿Qué es eso? O sea, somos de la realeza sacerdotal, somos sacerdotes. Todo eso era para confirmar lo que estaba hablando de los 24 ancianos. ¿Bien? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar en el capítulo 6 a hablar de los sellos. El capítulo 6 es el comienzo de la tribulación. O sea, exactamente del capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 21, ese es el periodo de tiempo de la tribulación en la Biblia. 6:1 al 19:21. La tribulación es llamada también la semana 70 de Daniel, ¿no? O la 70ª semana de Daniel. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Porque siempre muchos dicen, pero ¿para qué es la tribulación? La tribulación
son los juicios de Dios sobre la tierra, ¿cierto? Y para preparar a Israel, a los judíos, para recibir a Cristo. Porque acuérdense que ellos no han recibido, a estas alturas todavía no aceptan que Cristo es el Mesías, no lo aceptan como el Mesías. La tribulación también es llamada el tiempo de angustia de Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob, su nombre se la cambió a Israel? Es como si era el tiempo de angustia de Israel. Eso está en Jeremías 37. Y entonces, exactamente dijimos que es un juicio de Dios sobre la tierra, ¿cierto? Sobre los hombres incrédulos. O sea, es un juicio sobre las naciones incrédulas, incluyendo ¿qué? Judíos y gentiles. Gentiles son los que son de otras naciones que no son judíos. Entonces ahí es el tiempo cuando la ira de Dios va a caer sobre la tierra. Comencemos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Hay otra cosa, perdón. La tribulación también, algunos la llaman el día del Señor. El día del Señor es los 7 años de la tribulación, aunque hay unos autores, ¿no? Scofield, por ejemplo, Ironside, incluyen otras cosas, pero la mayoría de gente dice que el día del Señor son los 7 años de la tribulación. Entonces vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, o sea, rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven. La Reina Valera y las versiones antiguas de la Biblia dicen: ven y mira, ¿sí? Las modernas dicen: ven. Entonces vemos ahí también ¿qué? Un rollo, ¿sí? Los rollos eran como decir hacer así, doblar esto así. Dice que estaba escrito por dentro y por fuera, y le ponían aquí 7 sellos, como si nosotros ahorita actualmente le pusiéramos 7 pedazos de cinta pegante para que no permanezca sellado. Entonces ahí está un rollo. Este rollo era de los que se abría así, ¿ya? Y estos rollos eran pergaminos de papiro o de cuero. O sea, no se rompía. No, eran interminables. Sí. Por eso han durado hasta hace poco. Todavía encuentran rollos. Por ejemplo, se encontraron en Qumran, eso no lo tenía preparado, pero bueno, encuentran todavía los rollos en vasijas que todavía están completos. Otra muestra del rollo. Eso dicen que eran hechos de cera, ¿no? O sea, cuando eso no existía el colbón, ni el pegastick, ni el pegatodo, ni nada de eso, eran de cera. Entonces, el 6.1 dice: ven y mira. Y siempre va a contestar Juan: y miré, y vi un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, muchos, tal vez que no tienen mucho estudio de la Biblia, cuando ven esto se confunden que es el Señor Jesucristo, ¿no? Y resulta que es ¿quién? Dios. Pero ya se acuerdan que es el anticristo. Pero entonces acuérdense que Satanás imita todo lo de Cristo. Él es un imitador de todas las cosas de Dios. En el capítulo 19, que ya lo vimos, la gloriosa venida de Cristo, ¿se acuerdan? Sí. Que Él viene en un caballo blanco, seguido de sus ejércitos celestiales. Pero dice que el Señor de Cristo trae muchas diademas, correcto, muchas coronas. ¿Por qué trae muchas coronas? Porque dice que Él es rey de reyes. O sea, Él está reinando sobre todos los reyes, y por eso trae muchas coronas. Este trae, como siempre he dicho, una miserable corona nomás, una solita.
Un caballo blanco que significa ¿qué? Los conquistadores siempre era muy famoso el caballo blanco, ¿no? ¿Se acuerdan del caballo blanco, por ejemplo, de Bolívar? Alejandro Magno, Napoleón, todos tenían su caballo blanco porque era de los conquistadores. Pero también ese caballo blanco simboliza ¿qué? Paz. O sea, la paz. Le fue dada, también tenía ¿qué? Un arco. Pero es un arco, ahí no menciona flechas, es un arco sin flechas. Sin flecha. O sea, que quiere decir que viene en son de paz. No viene a hacer la guerra, sino en son de paz. Y la corona. Las coronas significan victoria. Y por eso dice que él salió ¿qué? Venciendo. Y para vencer. Entonces dicen, pero ¿cómo así? Es como contradictorio, como incoherente decir que el anticristo, que paz, ¿sí me entiende? Y aparte de eso, que sale a vencer. Entonces vamos por partes. Es que acuérdense que él, cuando se manifieste al mundo en el futuro, cuando aparezca, él va a aparecer como un hombre de paz y que viene a solucionar todos los problemas del mundo. Eso va a haber un caos económico, político, de todo, religioso. Entonces él viene a arreglar el conflicto que hay en el Medio Oriente, que nadie lo ha podido arreglar. Entonces viene a hacer un acuerdo, viene y hace un acuerdo de paz, un tratado de paz con Israel, con los judíos. Hace un tratado de paz con los judíos, con los palestinos, con los árabes y con todas las naciones del Medio Oriente. Eso no lo ha podido hacer nadie. Lo han intentado muchas veces y han llegado incluso a firmar ese tratado de paz y eso se desbarata. El anticristo lo va a lograr y ahí es donde gana más la confianza los judíos. Porque los judíos, como no aceptan a Cristo como el Mesías, entonces ellos van a pensar que este que vino a hacer la paz es el Mesías. ¿Ya? Por ejemplo, los musulmanes también están esperando su Mesías, que es el Mahdi o el Mahdi. Ellos están esperando también los de la nueva era también están esperando. ¿Cómo es que se llama el de la nueva era? El Maitreya, igual, algo así. Bueno, no recuerdo exacto. ¿Cómo? Maitreya. Correcto. Gracias, Robinson. Maitreya. Entonces, todos están esperando y este señor, el anticristo, los va a confundir a todos de que es Dios, el de cada uno. Bueno, y salió venciendo y para vencer. ¿Por qué? Venciendo y para vencer. Porque acuérdense que en Daniel capítulo 7 versículo 21, cuando vimos ese capítulo sobre el anticristo, Daniel profetizó lo que iba a suceder en la tribulación con los creyentes. Ahí en 7:21 dice que el cuerno pequeño, ¿ustedes recuerdan el cuerno pequeño? Que sale dentro de los 10 cuernos. Dice que el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos del Altísimo o contra los santos del pueblo de Dios y los vencía. Porque eso va a suceder. Él los va a vencer durante la tribulación a los judíos y a muchos creyentes. Bueno, en Daniel 7:25 también dice, profetizado por Daniel, que él quebrantará a los santos del Altísimo o a los santos del pueblo de Dios y estarán bajo su poder. ¿Durante cuánto? Correcto. Dice en Daniel, tiempo, tiempos y medio tiempo. Otros dicen 3 años y medio, otros dicen 1260 días, otros dicen 42 meses. Porque es que van a estar bajo su poder los últimos 3 años y medio de la tribulación. Acuérdense que la tribulación se divide en 2 partes, ¿no? Los primeros 3 años y medio es la tribulación. Los segundos 3 años y medio es la gran tribulación. Bueno, entonces los primeros 3 años y medio son de una aparente paz, de una falsa paz. ¿Sí? Sí, aparente paz.
Y ahí es donde van a decir, como dijo Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5:3. ¿Qué dijo? Dijo, cuando digan o cuando estén diciendo ¿qué? Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3, como llegan los dolores del parto y no escaparán. O sea, porque hay gente que dice que este texto se puede aplicar ahorita que vamos a tener la paz, ¿sí? Esa paz que están aquí firmando y que otros países por allá en el extranjero firman paz y paz y paz, y muchos cristianos dicen que está refiriendo a paz y seguridad a esta. No, se refiere a que en la tribulación sí va a haber una paz los primeros 3 años y medio, y cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Cómo llegan los dolores de parto? Que dice cómo llegan los dolores de parto. La embarazadita está ahí tranquila cuando de pronto ¡pum!, comenzó el primer dolor, o sea, repentinamente. Bueno, ¿qué más hay que decir ahí que no quiero que me pase nada? En Mateo capítulo 24, el capítulo de Mateo 24 es todo de profecía sobre la tribulación. Eso es para la tribulación. Mateo capítulo 24, hay 2 versículos, el versículo 5 y el versículo 24. Ambos dicen más o menos lo mismo. El versículo 5 dice que muchos dirán que yo soy el Cristo. Yo soy, ¿sí? En el otro dice que engañarán a muchos diciendo que son el Cristo y aparecerán falsos profetas, algo así. Es que ese texto no lo trae, sino que me acuerdo. En todo caso, muchos dirán yo soy el Cristo, ¿sí? Y es refiriéndose al anticristo, o sea, porque el anticristo es un falso Cristo, ¿cierto? Bueno, Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Entonces, ahí están los 4 seres vivientes. Los que quieran profundizar, Nuri me preguntó hace 15 días sobre los 4 seres vivientes. Lo que recordé en ese momento fue decirle que eso estaba en Ezequiel, en los primeros capítulos, no recordaba si en el 1 o en el 2, y que tenían caras de animales, fue lo único que le dije. Pero hoy sí, los seres vivientes pueden leerlo en Ezequiel capítulo 1 versículo 5 al 28. Ezequiel capítulo 1 versículo 5 al 28 y Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 al 8. Apocalipsis capítulo 4 versículo 6 al 8. Ellos son, ya lo dijimos, ¿no? Son querubines. Y uno tiene cara de becerro o de toro. Dicen que tiene cara de águila, cara de hombre y cara de león. Ahorita lo vamos a ver más detallado. Apocalipsis 6:4. Ahí está 6:13. Continuamos 6:4. Entonces, Ezequiel capítulo 1 le dije 5 al 28. Esto está específicamente en Ezequiel capítulo 1 versículo 10, y les dije que Apocalipsis capítulo 4 versículos 6 al 8, esto está también específicamente en Apocalipsis 4:7, lo de los 4 seres vivientes con esas caras. Bueno, Apocalipsis 6:4 dice, y entonces salió otro caballo. Entonces de una vez, estos jinetes que están saliendo es lo que ustedes oyen mencionar mucho sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Que incluso a veces pasan